Eddie Fleischmann lapidó a Agustín Lozano y la federación tras la eliminación de Perú a manos de Venezuela. Terrible crisis en el fútbol peruano. Así damos inicio a un video más de ¿Qué onda Perú? Arrancamos mis cracks peloteros. Perú cayó 1-0 ante Venezuela en el duelo correspondiente por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas 2026 desde el Estadio Monumental de Maturín. La blanquirroja igualó el partido de manera momentánea. Sin embargo, luego el VAR invalidó aquel tanto por una presunta mano del atacante Brian Reina. Miguel Sime, exárbitro FIFA, se pronunció tras la polémica acción de Carlos Zambrano en el Perú versus Venezuela. Minutos antes de esta acción, la Vinotinto abrió el marcador a través del delantero Salomón Rondón, quien convirtió sobre los 12 pasos. El árbitro Cristian Garay dictaminó que el defensa Carlos Zambrano cometió una falta en el área contra Josef Martínez, situación que el goleador del cuadro llanero no dudó en canjear por gol. Por su parte, al término del partido, el exárbitro FIFA, Miguel Sime, decidió romper su silencio y ponerle fin a la polémica. Esta vez, mediante una entrevista con Infobae, el asesor calificó como error el penal que cobró el juez del compromiso, el error arbitral que marcó el partido, una acción que nunca debió ser penal, expresó Sime. De igual manera, hizo énfasis en que Martínez tuvo una clara intencionalidad de provocar una ilusión de penal en el área, ya que el VAR pudo haber corregido el fallo de Cristian Garay durante el trámite del encuentro. Aquí es donde la toma de decisiones arbitral quedó en el centro de la polémica. El árbitro principal, en lugar de evaluar el contacto real y el contexto de la acción, interpretó equivocadamente que existía una infracción del defensor y sancionó penal a favor de Venezuela. Decisión errónea que podría haberse corregido con la intervención del VAR, acotó Miguel Sime. ¿En qué puesto está Perú en las eliminatorias 2026? Con la derrota por la mínima diferencia sobre Venezuela, la selección peruana se ubica en la 9ª posición de la tabla de las eliminatorias 2026 con 10 puntos. En tanto, los dirigidos por Fernando Batista marchan en la 7ª casilla con 15 unidades y en zona de clasificación al Mundial. Y empieza a hacer la señal de que le están hablando. Sí. Eso debió suceder con la jugada de Paolo Guerrero en el área. Debió decirle el VAR, hay un posible penal, revisémoslo. En el momento en que el juego se reanuda, ya no hay penal, ya no se puede volver a la revisión de la acción. Eso estuvo muy mal en la decisión de los jueces. Gabriel, tu opinión. Si lo de Venezuela es penal, esto es penal. A mí me parece que esto es más penal que lo que le pitaron a Venezuela. Ahí sí estoy completamente con Aldo. En un partido normal yo no cobraría ninguna de las dos. Me parece que ambos son contactos normales en el área. Repito, ahí en el primero Zambrano comete el error de tirarse. Pero acá yo sí veo un jalón. Faltan más cámaras. La verdad que lamentable el tema de las repeticiones para este partido. Casi nunca había cuando era una jugada contra Perú. Pero de todas maneras, para mí, bajo el mismo criterio que era penal la primera jugada, para mí sería penal esta. También, las dos, en todo caso. Perfecto. A ver, lo que me dice nuestro buen amigo Arturo Isenrich. El VAR revisa todas las jugadas y solo llaman al árbitro para revisar cuando consideran que puede cambiar su decisión final. Si no, no lo llaman. Ok, entonces, lo que nos está diciendo Arturo, que también es cierto, es que cuando el VAR coincide con lo que el árbitro vio, ya no lo interrumpen. Entonces lo que hay que pensar aquí es que en la jugada de Zambrano, el árbitro no estaba pitando penal y el VAR le avisa que hay un posible penal y lo pita. En la jugada de Guerrero, el árbitro no ve penal, el VAR tampoco, y por eso no lo llama. Esa es la interpretación. En la jugada del penal, en el de Zambrano sí lo cobra. Sí, en el de Zambrano lo cobra. Ah, en el de Zambrano pita el penal, es cierto. Y después, como lo pita, seguramente lo revisan. Claro, el problema, Eddie, es justamente el cambio de criterio. ¿Cómo es posible que una jugada como el jalón de Guerrero no sea ni siquiera objeto de revisión por el VAR y decir al árbitro? En eso coincidimos. Porque la verdad, entonces, a lo que voy es, y sigo pensando, entonces, esta terna, no hablo de la terna de arbitraje, hablo de la terna del VAR, ha estado tendenciosamente, actuando tendenciosamente, o por lo menos no ha tenido un criterio uniforme para medir acciones similares. Guillem, cualquier dirigente capaz hubiera reclamado votar al chileno Garay del partido de Perú. Bueno, pero eso fue hace 50 días.
La incompetencia, si ustedes quieren atribuirla a los dirigentes, que yo estoy de acuerdo, son incompetentes, corruptos, son malandros, son gente de baja estofa, en muchísimos casos, hay excepciones, pero los que conducen los hilos de la Federación Peruana de Fútbol en este momento no tienen interés en la competitividad. Entonces, Paolo Guerrero tiene que decir ayer que no nos puede... Además, antes de que empiece la eliminatoria, comentamos que es un absurdo que en la eliminatoria sudamericana, jugando todos contra todos, los árbitros sean de la misma confederación. Claro. Sí, porque ya teníamos la noticia, como tú lo mencionas, hace varias semanas. Claro. Antes de que arranque la fecha. Ya se sabía. Ya sabíamos. Entonces, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué ahora sí? No podía ser juez y parte, Eddie. Porque siendo chileno y Chile estando en disputa en ese séptimo lugar, no tenía sentido, más allá de Por eso, cómo quiera favorecer o no el árbitro. Ese es un tema de Conmebol, falta total de criterio de Conmebol. O sea, ya ok, si están jugando Chile y Perú, si están jugando, perdón, Chile y Ecuador, no vas a poner un árbitro peruano, no vas a poner un árbitro boliviano, si son terceros afectados con el resultado. En el Perú, Venezuela no debió dirigir un chileno, pero ahora es tarde, hace 50 días estaba designado. Gabriel, ¿qué opinas tú? O tenemos, creo, la acción de la mano. Sí, tenemos también la de la mano creo. sobre el tema del árbitro chileno, tal cual estamos reclamando ahora que ya pasó cuando hace 50 días ya se sabía. Ahí Paolo tendría que haber salido a decir públicamente que era Ni siquiera increíble. públicamente. Por último, llama a Paolo Guerrero como capitán de la selección, como símbolo, y le dice a la dirigencia, le dice a Franco Navarro, le dice a Lozano, le dice a quien quiera: señores, vamos a enfrentarnos a un rival directo, no nos va a arbitrar un juez de un país que es rival directo. Pero decirlo después del partido, ya está. Es llorar sobre la leche derramada. Es un sobrecaliente también, ¿no? Sí, claro. Es sobrecaliente, Ahora, ¿no? me gustó... Y más responsabilidad tienen los dirigentes. De acuerdo. Y está bien que Guerrero... La parte de chilenos, en fin, no me gustó mucho por un tema, ¿no? Tú sabes, siempre la polémica con Chile. Pero que nos agarraron de cojudos, sí, pues nos agarraron de cojudos, pero más que todo por el tema de la incompetencia de esta terna del VAR, que no tuvo el mismo criterio para evaluar todas las jugadas. No, a mí me gustó que Paolo Guerrero diga somos unos cojudos, porque se estaba refiriendo, sí, claro, evidentemente a la dirigencia. Me parece, claro, perfecto. Sí, Gabriel, sí, Braulio, ¿decías algo? No, era Aldo, pero creo que podemos ir, justo ibas a mencionar, ya con la última jugada polémica. La jugada pero quiero leer a Danilo Araujo, un superchat. Eddie, ¿tú crees que a Perú le cobrarían ese penal si estuviera Teófilo Salinas? No tenemos dirigentes. Danilo, no sé, si yo tuviera ruedas sería pues patín, pero no está Teófilo Salinas, están los que están. La jugada, a ver, del remate a la mano, o a la presunta... Esta jugada está publicada en el YouTube de la Conmebol. Solo han decidido por ahora publicar esta jugada polémica. Ya, ¿para ustedes esto es penal? Sí, a ver, Gabriel, ahí ahora te digo el segundo, a partir de qué segundo, del minuto 1 con 7. Ahí creo que queda claro que no, que bueno, hay una mano, pero es mano pegada al cuerpo. Sí, pues ahí dale play nomás, deja que no está corra, no está ampliando el espacio por donde pasa la pelota. Para mí eso no es penal, no sé, Aldo, te escucho. Pero, a ver, para ver otras imágenes. Sí, del 1 con 7, está ahí, déjalo correr. Ahí está, ahí se ve clarísimo. A ver. Ahí está el impacto con la mano, pero está pegada al cuerpo. O sea, si no le pega en la mano, le pega en el vientre. Claro, no hay penal. Pero la más fácil, ¿no? Por ahora publicada. No es penal, pegar al cuerpo no es penal. Eric, ¿de acuerdo? Claro, bien, claro. Ya, y eso... Mira, el número 3 está con la mano estirada, entonces pareciera que es él el que la toca, pero no es él. La toca, la tiene pegada. Así es, no hay penal ahí. ¿Estamos de acuerdo, Gabriel? Sí, sin duda, la mano está pegada, no hay penal. Bueno.
Ahora, qué coincidencia que la única de las 4 imágenes es que está súper claro que no fue Es la penal, única que publican. esa es la que publican. Ah, Las no, otras pero 3 por supuesto. no la publiquen. ¿Qué tal, no? Pero por supuesto, en la Conmebol son unos sinvergüenzas. Y además, el sinvergüenza mayor aquí es el perrito que le mueve la cola, pues al sinvergüenza mayor. Entonces no le va a reclamar y por eso Paolo Guerrero dice que somos unos cojudos. Clasificar al Mundial ya depende cada uno si compran entradas o no. Y si compran de reventa, por supuesto. Elías Belisario. Venezuela jugó mejor que Perú y el karma los acompañó. Tienen que aprender como país. Elías Belisario. Elías Belisario. Este generoso Perú está recibiendo a millones de refugiados de tu país por el desastre de gobierno que ustedes pusieron desde Hugo Chávez. Los han convertido en la potencia de Sudamérica, productora mayor de petróleo, en los más pobres de Sudamérica. Belisario, no vengas a dar lecciones como país, porque ustedes en Venezuela están como palo de gallinero. Carlos Arévalo, ya que están revisando las jugadas polémicas, deberían revisar el planchazo a Soteldo. Era expulsión al peruano y lo perdonaron. ¿Ese es de Zambrano, si no me equivoco? No, ese es de Aquino, si no estoy mal. Creo. Hay una Mal, jugada mal, donde creo. sí a Soteldo le dejan la plantilla, pero no por... Ahora, por- hay una jugada de Zambrano que le sacan la amarilla, pero que Zambrano va abajo y con la otra pierna va más arriba. ¿Cómo la vieron ustedes? Ahí yo tuve temor de que le saquen roja directa. Basta de victimizarnos y de buscar pretextos. La tabla de posiciones muestra a Perú penúltimo porque esa es la realidad del fútbol en el Perú. Salvo que alguien opine distinto. Pero la tabla de posiciones hoy de Perú compartiendo el último lugar con Chile, y Perú no es último por un gol de diferencia, menos mal, pero da lo mismo. La catástrofe del fútbol peruano no es de hoy. No es solo con Reynoso, no es solo con Fossati, que tuvieron mucho que ver en esta clasificatoria. La catástrofe del fútbol peruano vino cuando Lozano destruyó todo lo que dejó Gareca, desde el personal que trabajaba, el comando técnico, la gente de asistencia de audios y de videos, desde que abortaron los proyectos, desde que se acabó los torneos de menores, desde que no supo actuar para reactivar el fútbol luego de la pandemia. El único país que no tuvo torneos sub-20, sub-19, sub-18 fue Perú. Esa cagada no es culpa del árbitro. Ahora sí los escucho, que nadie puede dudar de lo que has dicho. Muchas veces acá nos preguntamos, Eric, ¿en qué consiste la grandeza? Entonces, cuando dicen, no, pero la historia, los títulos, los años, la tradición, el arraigo, pero carajo, si tú no eres capaz de revertir que un revendedor sea presidente, ¿de qué grandeza hablamos? Si tu voto vale lo mismo que el de la Liga de Apurímac, o el de la Liga de Callao, o el de la Liga de Huaraz, de Ancash, entonces, ¿dónde está la grandeza? Primero que se da cuenta cuando las cosas no van bien es el jugador. El jugador sabía, después de algunos meses de Reynoso, que el equipo no repetía una formación. Reynoso tuvo 14 partidos y nunca repitió un 11. No conozco un caso similar. Me parece el colmo de la incompetencia que un técnico seleccionador que tiene a los jugadores 3 días al mes pretenda esa pelotudez de la rotación de jugadores. Eso lo puedes hacer en un club en el que entrenas a diario y da lo mismo quien esté. Pero en una selección que tiene carencia de figuras, ¿cómo vas a pretender la rotación de jugadores? Reynoso murió en eso y destruyó lo hecho por Gareca. Luego viene Fossati, el parche, para tapar la embarrada de Oblitas y de Lozano, que le jugaron mal por la espalda a Gareca. ¿Y qué quiso Fossati? Su 3-5-2, el sistema madre, y nos mandó a la de su madre. Porque por sostener necio su sistema, Perú no le hacía un gol a nadie. Faltó el respeto a la afición, llevó a un jugador sin club a la Copa América. Tenía un jugador de 41 años que él mismo dijo no ha hecho pretemporada. Armó una selección
que no sabía qué hacer con la pelota y le faltó el respeto a la afición y a la prensa. Y ahora trajeron a Ibáñez porque era la solución a la mano. Ibáñez trató de reconstruir lo poco que habían dejado, pero no alcanza, porque además la columna vertebral tiene 8 años más o 7 años más que cuando clasificó a Rusia. No sé, a veces Eric, Gabriel, Braulio y amigos que nos siguen, uno quiere volver sobre temas que ya tocó, porque revisamos el fútbol peruano y nosotros muchos, yo no me incluyo, pero muchos estaban esperanzados con que se gane a Venezuela y Perú se meta otra vez en la carrera. Pero señores, ¿a santo de qué la ilusión? Si Perú es último en sub-17, último en sub-20, el peor en el preolímpico, si es un desastre en Sudamericana en Copa Libertadores hace 12 años o 15, y es último en la eliminatoria empatado en puntos con Chile, y ese es el reflejo del fútbol peruano, ¿de dónde sacaron a alguien, sacó que podíamos clasificar? Y eso, Lozanito, que tú has tenido en tus manos la eliminatoria más fácil de la historia, donde clasificaban o llegaban a la repesca 70% de los equipos de Sudamérica. Sí, Pichotito es Oviedo. Renato Lazo, lo peor, Lozano igual irá al Mundial, conchudo. Bueno, yo creo, Aldo, que en gran medida todo el problema de la selección se puede resumir en un solo tema. Y que nadie considere que esto es algo personal. Porque podría ser Guerrero, podría ser Pizarro, podría ser Perico León, o podría ser Cachito, podría ser Franco Navarro. El hecho de que Perú tenga que seguir teniendo como titular a un delantero de... Y bueno, mis cracks, así despedimos una nueva edición futbolera del día de hoy. Hasta la próxima.